Hola chiquillos, ¿cómo están? Vamos a revisar las actividades que ustedes tenían que haber hecho en su cuaderno. Ya, la estrategia que vamos a usar, vamos a ir pregunta por pregunta y yo después les voy a ir mostrando la respuesta que era lo que tendrían que haber respondido ustedes o lo más parecido a esto, ¿ya? Recuerden que en nuestra primera clase vamos a ir viendo, ¿cierto?, cómo nos va resultando esto porque lamentablemente no tenemos otra forma para poder haber hecho una clase, no sé, donde nos pudiéramos donde nos pudiésemos ver todos. Ya, pero tenemos esto y nos vamos a arreglar con esto mientras podamos. Clase número 7 entonces, dice actividad número 1, ¿qué saben ustedes sobre los cocodrilos? Ahí ustedes tenían que socializar, ¿cierto? Lo primero es que los cocodrilos son reptiles, están dentro del grupo de los reptiles porque reptan, ¿cierto? Se arrastran. Eh, el cocodrilo también es un animal que se alimenta de carne primordialmente, entonces es un animal carnívoro, ¿cierto? Es un animal ovíparo porque nace de huevos, ¿ya? El cocodrilo nace de huevos. Y la pregunta que tiene en relación con el texto de Gulli Gulli, ¿cierto? Dice, ¿podrá un cocodrilo parecerse a un pato? Sí, el cocodrilo se parece a un pato, no en su forma física de cómo es, pero por ejemplo, el cocodrilo nace de huevos, el pato igual nace de huevos, ahí se parece, el pato nada, ¿cierto? En un charco, en una laguna, en un río, y los cocodrilos también pueden nadar y de hecho viven en los charcos, ¿ya? Entonces en esas dos cosas podríamos decir que si el pato se parece al cocodrilo o el cocodrilo se parece a un pato. Luego venía la actividad que dice, escribe nombre del texto Gulli Gulli del autor Chi Yuan Chen. El tipo de texto, este texto es un cuento, ¿ya? Porque aparecen personajes, ¿cierto? Aparece el protagonista, que es en este caso Gulli Gulli y su familia. Aparece el antagonista o personaje negativo o malo, por así decirlo, que son los otros tres cocodrilos, ¿ya? Entonces, tipo de texto es un cuento porque tiene un inicio, un desarrollo, ¿cierto? Al inicio aparecen los personajes, en esa parte aparece cómo llega el huevito, ¿cierto? Al nido de la pata, ¿ya? Después cómo nace este cocodrilo dentro del nido de la pata y con los otros demás patos que nacieron, cómo este cocodrilo, ¿cierto? Va creciendo y va viviendo con la familia de los patos. Después, ese es el inicio. Después, en el desarrollo, ¿cierto? Aparecen tres cocodrilos que son los personajes antagonistas o malos, como quieran llamarle ustedes. Y estos cocodrilos, ¿cierto? Le dicen a nuestro personaje Gulli Gulli, ¿cierto? Que él no es un pato, que es un cocodrilo. Entonces ahí Gulli Gulli, pucha, está en la controversia. Él siempre pensaba que era un pato diferente, pero en realidad él era un cocodrilo. Y finalmente, ¿cierto? Eh, los cocodrilos le dicen a Gulli Gulli que tiene que tirarle los patos, o sea, a su hermano, su familia, para que ellos se los coman. Y finalmente Gulli Gulli les tira piedras, ¿cierto? Desde el puente abajo y los cocodrilos no consiguen su propósito. Esas son las tres partes de este hermoso cuento, ¿cierto? De Chi Yuan Chen, ¿ya? Ahora dice, actividad número 2, ustedes nuevamente tenían que leer, ¿cierto? El cuento de Ricitos de Oro, y la actividad decía, ¿a dónde creen que habría ido Ricitos de Oro cuando despertó de la siesta? ¿Cierto? Ricitos de Oro, cuando despertó de la siesta, ella fue al bosque. Eso es lo que sale explícitamente en el texto, que cuando terminó de dormir la siesta, a Ricitos de Oro, ¿cierto? El oso bebé, por así decirlo, o el hijo de los osos, la encontró durmiendo la siesta en su cama y Ricitos de Oro se despertó, saltó a la ventana, ¿cierto? Muy deprisa y se fue corriendo al bosque. Eso es explícitamente la respuesta. Ahora, ustedes podrían haber
comentado quizás en su casa que en el bosque corrió a su casa o donde sus amigos a contarle lo que les pasó. Eso es solamente la capacidad de imaginación que pueda tener cada uno de ustedes. ¿Ya? Luego, la actividad 3 dijo el papá oso con voz ronca. Y la pregunta es, ¿cómo es una voz ronca? Comenta. Una voz ronca, ¿cierto? La tenemos acá. Es una voz gruesa, es un tono grave. Es como cuando, por ejemplo, el profesor Rodrigo o la mamá o el papá en la casa, ¿cierto? A veces se enojan y empiezan, andan como enojados y te andan una voz gruesa, ronca, así, a ver qué estás haciendo tú, oye. A ver, siéntate, Maite. ¿Qué estás haciendo ahí, oye? Ya, entonces la voz ronca es una voz, no es una voz normal con la que generalmente uno habla. ¿Ya? Después dice, lee la siguiente oración con voz ronca. Entonces, sí, voy a leer la oración con dos tonos de voz, con mi tono de voz normal y con mi tono de voz ronca para que se den cuenta. Alguien ha probado mi sopa. Ahora con voz ronca. Alguien ha probado mi sopa. ¿Ven? Yo cargo la voz, el tono de voz. Eso significa tener la voz ronca. Actividad número 4. Dice, ¿qué aprendimos? ¿Qué hace Ricitos con la sopa de los osos? Y la respuesta sería ahí, la prueba y se come, ¿cierto? La prueba y se come la sopa del oso bebé, ¿cierto? El Ricitos de Oro probó la sopa, primero la del papá, la encontró muy caliente, luego la de la mamá, la encontró muy fría, y por último probó del osito hijo, ¿cierto? Y la encontró que estaba muy rica, que estaba tibia, ¿ya? Y se la comió. Dice, si pudieras elegir un personaje, ¿cuál te gustaría ser? Porque ahí ustedes tenían que elegir algún personaje y colocar y argumentar por qué les gustó ese personaje, de los 4 que aparecen ahí, de los 4, ¿ya? Esto no lo vamos a revisar cuando volvamos a clase, porque todas estas actividades que van a hacer en sus textos, después ustedes me van a tener que entregar el texto para yo revisar y que cumplieron con las actividades. Actividad 5. Dice, ¿qué es? Observa los dibujos y escribe. ¿Ya? Entonces, tenemos una manzana, que está acá. Acá está la respuesta, ¿cierto? Tenemos una manzana, tenemos a un doctor, tenemos a un conejo, luego tenemos una mesa y tenemos una torta. ¿Ya? Y acá nos aparece una pregunta. Las palabras que escribiste son la palabra manzana, doctor, conejo o puede haber sido liebre también, mesa y torta son sustantivos comunes. Yo les envié un link con un video para que vean la diferencia entre un sustantivo común y un sustantivo propio, ¿ya? Entonces dice acá, reemplaza niños por otro sustantivo. Los niños son muy curiosos. Entonces aquí tendría que haber quedado, por ejemplo, los humanos son muy curiosos, porque humanos igual es un sustantivo común. Les quiero aclarar, ¿cierto? Para eso tengo aquí mi pizarrita. Les voy a aclarar cuál es la diferencia entre un sustantivo común y un sustantivo propio. Que si bien en el video estaba súper claro explicado. Los sustantivos comunes, ¿cierto? Es el nombre que nosotros le damos a todas las cosas por general, ¿ya? Por ejemplo, mesas hay muchos tipos de mesas, ¿cierto? Hay muchas mesas. Autos, hay muchos autos. Vehículos, hay muchos. Cerros, ¿cierto? Ciudades, hay muchas ciudades igual. Entonces, en los sustantivos comunes podemos poner, por ejemplo, manzana, porque para nosotros cuando hablamos de manzanas, a nosotros se nos viene al tiro una imagen de manzana, ¿ya?
Podemos también, como les decía, mesa, silla, etcétera. ¿Cuál es la diferencia con un sustantivo propio? Que el sustantivo propio, ¿cierto? Es algo que identifica a una sola cosa. No hay algo más que sea como esa cosa que identifica. Pongamos un ejemplo. Vamos a dibujar a una persona aquí y le vamos a colocar el nombre. Por ejemplo, le vamos a colocar Vicente, Vicente Zurita, ¿ya? Entonces, cuando yo hablo de Vicente, estoy hablando de Vicente Zurita, o sea, no hay otro Vicente Zurita. Hay uno solo en el planeta como él, con sus propias características. Por eso es un sustantivo propio, ¿ya? Por ejemplo, si yo digo eh, perros, por ejemplo, perros hay hartos, ahí serían sustantivo común, perros. Pero ¿cuándo pasa el sustantivo común a ser sustantivo propio? Cuando yo a ese perrito que tengo yo le pongo un nombre, ¿ya? Entonces el nombre hace la diferencia con el resto de los perros. Por ejemplo, si yo a mi perrito le puse eh, Juanito, mi perrito se llama Juanito, no hay otro perrito como él, ¿ya? Aunque usted me puede decir, no, pero los perritos se parecen, no, no todos los perros no son iguales. Entonces, el sustantivo propio, cuando yo le coloco un nombre, ¿cierto? Ahí pasa a ser de un sustantivo común a un sustantivo propio. Por ejemplo, los sustantivos propios, Pucón. No hay otra ciudad igual a Pucón. No hay otra comuna como Pucón. ¿Ya? Entonces Pucón sería un sustantivo propio. Ya. Esa sería entonces la revisión en relación a la clase número 7. Y ahora enseguida vamos a revisar, ¿cierto?, la clase número 8. ¿Ya? Voy a dejar mi pizarrita por acá. La clase número 8. Ya, en la clase número 8, la primera actividad dice, comentemos. ¿Por qué crees que Gulli Gulli quiso defender a los patitos? Bueno, aquí primordialmente Gulli Gulli defendió a los patitos porque los patitos eran su familia. Él nació en un nido de patos, ¿cierto? Y lo pasaba tan bien, lo querían tanto que esa fue su familia. Cuando los otros cocodrilos le dijeron que él era un cocodrilo, él, si bien se sintió, cierto, confundido, él nunca dejó a la familia de los patos y la defendió hasta el final. ¿Ya? Actividad número 2 dice, preparo mi texto construyendo un cuento. Aquí tienen que preparar esto para construir un cuento, ya que es la actividad que sigue más adelante. Dice, según el cuento Ricitos de Oro, escribe los hechos que ocurrieron alrededor del círculo. Entonces, tenemos el nombre del cuento que es Ricitos de Oro y los tres osos y tenemos 1, 2, 3, tenemos 4 círculos. ¿Por qué aquí hay 4 círculos? Porque en el fondo es para marcar el inicio, el desarrollo, el cierre y el final de mi cuento, ¿ya? Que son en la estructura del cuento son las 4 partes que tiene que tener un cuento, ¿ya? Entonces, aquí no es contar un cuento, sino que poner lo más importante. Y para eso, ¿cierto? Bien simplificado, bien acotado, aquí hay un resumen. En la primera parte del cuento, ¿cierto? Dice, la familia Osa vivía en el bosque y tenía su casa equipada para los 3 integrantes. Prepararon sopa y salieron a pasear. Eso es lo que aparece primero en el texto. Luego, Ricitos caminaba por el bosque y se encontró con la casa y entró. Porque encontró muy hermosa la casa y entró. Esa es la segunda parte, ¿cierto? Y la tercera parte sería, Ricitos probó la sopa y recordar que la que más le gustó fue la del oso bebé, ¿cierto? O el oso hijo.
se sentó en la silla, ¿cierto? Y le gustó la silla más pequeña, y luego se acostó a dormir, y le gustó la cama del oso bebé. Y finalmente, ¿cierto? En el episodio 4 sería, luego llegó la familia de osos, descubrieron a Ricitos de Oro acostada, ¿cierto? Ella al despertar se asustó y escapó por la ventana al bosque. ¿Ya? Entonces tenemos una, dos, tres, cuatro partes del texto. Inicio, desarrollo, desenlace o final y final. ¿Ya? Luego aparece aquí lo que, lo que ustedes tenían que haber escrito acá era para preparar el texto que está a continuación en la actividad número 2. Dice, ordena qué hecho ocurre al principio, después y al final del cuento. ¿Ya? Lee los sustantivos comunes y úsalos en tu escritura. Entonces aparece un dibujo de una casita, aparece un dibujo de la sopa y aparece el dibujo de la cama. ¿Ya? Y luego acá aparece primero, luego y finalmente. Si bien ustedes acá en la actividad anterior, ¿cierto? Eran cuatro partes, tienen que tener claro que aquí donde dice luego, ¿cierto? Sería la 2 donde dice Ricitos caminaba por el bosque y se encontró con la casa y entró. Ricitos probó la sopa, se sentó, luego se acostó a dormir. Esas dos se simplifican en una, ¿ya? Entonces, les quedaría más o menos así tendría que haberles quedado. Primero, una familia de tres osos vivía en el bosque. Para cada miembro tenían un plato, una silla y una cama. Luego, los osos, mientras se enfriaba la sopa, salieron al bosque a pasear. La niña Ricitos de Oro observó la casa, entró, se comió la sopa, se sentó y luego se durmió. ¿Ya? Y finalmente los osos llegaron a casa, se dieron cuenta que había probado la sopa, fueron al dormitorio y encontraron a Ricitos de Oro. Al ver a los osos, ella escapó por la ventana. ¿Ya? Entonces, así tendría que haberles quedado esta actividad donde ustedes tenían que, ¿cierto?, crear, ordenar primero la secuencia y crear un, un pequeño cuento. Y para ese cuento tenían que usar los sustantivos comunes que eran casa, sopa y cama. ¿Ya? Nada más. Ya. Luego dice, reviso mi texto con mi compañero. Aquí ustedes tendrían que haber revisado con su papá, su tía, un adulto que esté con ustedes. Seleccioné las ideas. Si hicieron esta actividad, ¿cierto? Si la seleccionaron. Completé el texto, o sea, si completaron este donde vi primero, luego y finalmente, si lo hicieron también. Incluí las palabras casita, sopa y cama, y ahí tienen que ver sí o no. ¿Ya? Después dice, ¿te gustó el texto de tu compañero? Bueno, aquí tienen que preguntarle al adulto que está con ustedes, que leyó su texto o que les ayudó, si es que le gustó. ¿Ya? ¿Y por qué les gustó? ¿Hay alguna idea del texto de tu compañero que no se comprenda? Entonces aquí el adulto que esté le puede decir al niño, sabes que yo no entiendo, si hay alguna parte donde no entiende, usted le dice para que lo puedan arreglar. ¿Ya? Y la última actividad, ¿cierto?, de lenguaje es, ¿qué tipo de palabras son casita, sopa y cama? Casa, sopa y cama, ya lo hablamos, son sustantivos comunes, porque hay muchas casas, hay muchas sopas y hay muchas camas, ¿ya? No tiene un nombre para identificarlo como propio, ¿ya? Eso es, chiquillos, nuestra primera clase. Yo les voy a enviar a sus, al WhatsApp de sus papás sobre todo estas dos hojitas que creo yo que pueden haber tenido un mayor grado de dificultad, ¿ya?
y esperando, y nos vamos a ver, yo creo que más tarde en otra clase, ¿ya? Y espero que estén bien, estén tranquilos en sus casas, eh, lean. Yo les voy a enviar algunas actividades de lectura, ¿cierto? En el transcurso de estos días. Y pórtense muy bien con sus papás, ¿ya? Porque sus papás los quieren mucho, así que eh, no lo hagan pasar pena ni rabia, ¿ya? Así que, chao, nos vemos en otra clase.